La política y la literatura tienen mucho que ver y son dos fuentes que convergen de manera prístina y coherente en ciertas ocasiones. ¿Cómo nos va con la política y la literatura, Germán? Bueno, la política es una actividad a la que le dediqué casi que toda mi vida. Yo de niño quería ser presidente de la República. Temprano pues me di cuenta que eso no se podía. Intenté ser alcalde de Pasto, fracasé. Intenté ser senador de la República, fracasé rotundamente. Yo he vivido la política con pasión, con pasión. Desde que conocí a Luis Carlos Galán, decidí que me iba a dedicar a eso. Ya para mí la política es una actividad ya de salida. Ya estoy de salida. Y la literatura siempre fue, pues, en mi casa una obligación. A nosotros nos obligaban a leer. Yo era el más vago para eso. Mis hermanos eran muy juiciosos. Pero en mi casa siempre había que leer y por eso siempre los libros me han acompañado. Y de un tiempo para acá, yo creo que de los últimos 20 años para acá, es la actividad que a mí más me gusta en la vida, leer. Dentro de esa parte, Germán, todos tenemos, por ejemplo, ese Mono Vázquez o ese Morales. Y no vamos a hacer spoiler, obviamente, porque lo que están viendo acá es el libro de Germán Córdoba, del que vamos a hablar precisamente hoy, pero lo que vamos a hacer es una abscisión. Vamos a tomar partes del libro para traerlas a la realidad y que el mismo Germán nos cuente un poco sobre cómo orbita precisamente estos temas en la vida cotidiana de las personas. No voy a preguntarle a Germán si hace parte, si el libro tiene matices de Germán, no. Porque es algo que sinceramente siento que va hacia un lado y lo que realmente funciona dentro de la literatura es poderlo plasmar dentro de la imaginación. Así que hay muchos libros que están enmarcados dentro de Cortafuegos, pero hablando precisamente de ese Mono Vázquez y de lo que nosotros somos como colombianos, de lo que nosotros somos dentro de esa forma en la que vamos a arrancar la vida, en la que pensamos que en algún momento puede ser truncada. Me acuerdas de dos libros, pero para arrancar con uno, que es Mi suicidio, de Henry Rurda, quien dijo, yo sí tengo claro que voy a suicidar. Y antes de que la gente sepa, voy a escribir este libro, lo voy a publicar y acto seguido me voy a suicidar. ¿Cómo orbita precisamente ese tema en Germán? Porque la vida, que termina siendo muy filosófica, igual que la muerte, pero en el libro encontramos precisamente esa parte, el suicidio. Sí, digamos que es un libro que trata sobre la amistad. Uh-huh. Y a lo largo de la historia, el protagonista tiene tres amigos. Tres amigos que son muy diferentes entre sí, porque él también es muy diferente en sus tres épocas de la vida. Es el amigo de la infancia, del Mono Vázquez, que es como el amor, como el primer amor. Esa amistad de la infancia y la adolescencia, pues eso es muy puro, muy romántico, es mucha complicidad, mucho día a día. El amigo de la madurez, digamos que es cuando él está en dificultades y encuentra en el librero, en Germán Espinosa, alguien que lo recoge en su peor época y alrededor de su librería, de sus libros, pues le da una mano y lo salva. Y otro amigo, que es Mateo, que es con el que no tenía nada que ver. Mateo es un muchacho de los que yo llamo millennial. Morales es un tipo de mi generación. No tenían nada en común, nada que los juntara hasta que la vida se da cuenta que sí hay cositas que los juntan y a pesar de que un inicio muy duro entre los dos, al final terminan siendo pues amigos de la vida. Entonces esta novela trata un poco sobre eso. El Mono Vázquez, el primer amigo, pues toma esa decisión tan difícil, pero es una tragedia terrible porque él es un niño, ¿no? Entonces, si el suicidio de por sí es algo que a mí me genera pues todo el respeto y todo, como tú dices, ahí hay mucha tela para cortar, hay mucho tema, un tema muy profundo. El suicidio de un niño, una tragedia terrible, como dice en alguna parte, el fracaso de la vida estallándole a uno en la cara. Y yo quería que el personaje principal, que Morales, tenga un golpe así a temprana edad, porque eso lo va a marcar y lo marca. Lo vuelve un tipo bastante, digamos que retraído, nostálgico, melancólico, pues porque acaba de pasar de semejante palazo. Y por eso utilizamos al pobre Mono Vázquez para meter a Morales en su vida de introspección. Precisamente, no vamos a hacer el spoiler porque la idea es obviamente que lean el libro.
Pero como dije al inicio, Pero es podemos hacer ir una contando obsesión chismes. y cositas que me parece que los personajes retratan la realidad del país. Muchos hemos tenido a ese Mono Vázquez como amigo. Y lo digo porque me sucedió. Y no solamente con uno. Muy durísimo. Entonces es como tratar de visualizar qué es la vida y qué es para nosotros como colombianos. Retratado en la literatura, en conexo con la política, en conexo con la parte social, en conexo con la parte económica, en conexo con la parte familiar. Que a veces sentimos que tenemos amigos que son muy cercanos, pero a veces omitimos o desconocemos su realidad familiar. Entonces ahí podemos empezar a visualizar qué tipo de Mono Vázquez tenemos en esta sociedad. Qué tipo de Germán Espinosa es que se llama. El Librero Espinosa, que yo no tuve el librero de cabecera porque a donde yo siempre voy a buscar libros es en la biblioteca. Entonces mi lugar precisamente es la biblioteca, no una librería, pero me encantan las librerías. Y en mi haber está poder en algún momento tener mi librería. Bueno, yo también. Ahí Podemos estamos, asociarnos. tenemos eso en común. Mi sueño es tener una librería. Sí, porque es ese sueño. Uno solamente de tener la librería, sino de poder converger entre los libros, entre la gente. Porque yo sinceramente sí digo, si tengo una librería, sería muy selecto con los libros que voy a tener ahí. ¿Pasa lo mismo con Germán? Como Germán. ¿Como Germán? Este libro, si tú recuerdas, está dedicado a unos amigos míos que murieron. Sí. Desde un amigo mío en la universidad, después de mi primer trabajo, después ya en la adultez y hace poco, hace un año, murió un gran amigo mío, toda la vida, nos criamos juntos. Entonces, cuando yo ya estaba escribiendo esa novela cuando murió Gustavo, y eso es muy duro. Pero lastimosamente esa dedicatoria, el libro está dedicado a 4 amigos, ya se me quedó corta porque ahora se me murió un 5º amigo. Y eso es muy duro. La muerte de un amigo es muy duro. Por suerte, no me ha pasado lo que dice que te pasó, Andrés. A mí no se me ha suicidado nadie cercano. Eso no me ha ocurrido. Eso debe ser muy, muy, muy duro. Porque de por sí la muerte de un amigo es muy duro. Dice Alberto Cortés que cuando un amigo se va no lo reemplaza ni siquiera la llegada de otro amigo. Sí. Y es que amigos en la vida son muy pocos. Yo sé que uno tiende a venderle ese nombre a cualquiera. Claro, compañeros hay, gente con la que uno trabaja, con la que comparte actividades, gustos. Pero amigos, eso es muy poco. Porque la amistad, como lo dice alguien en el libro, pues es el sentimiento más generoso y más noble que un ser humano puede tener. La amistad no espera nada. El amor sí espera. El amor espera ser retribuido. El amor exige asiduidad, exposición. Sí. El amigo no. Tú puedes dejar de ver a esa persona meses o años, pero cuando lo necesitas o cuando él te necesita, ahí está. Sí. No requiere ser declarado ni expuesto. Entonces, ese que para mí es el sentimiento más noble del ser humano, pues cuando pierdes un amigo, para mí, es una tragedia que a uno lo marca mucho. En el libro sale una parte muy interesante, es que la amistad no es como el amor a primera vista. Uno no se enamora o no visualiza a esa persona como, quiero que sea mi amigo, pero sí hay detalles interesantes en los que uno dice, me encantaría que este loco sea mi amigo. ¿Por qué? Por su forma de ser, por su carácter, por su visión de vida. Pero te voy a meter en una parte un poquito filosófica dentro del existencialismo. ¿Qué tan existencial termina siendo el libro? No solamente desde Kierkegaard, que era muy religioso, pero también muy existencial, hasta Jean-Paul Sartre y todos los filósofos que obviamente están en esa línea histórica del existencialismo. Porque no sé hasta qué punto uno se plantea precisamente esa idea de qué es la amistad. Y el que menos uno piensa termina siendo el mejor amigo. El que menos uno piensa termina entendiéndolo a uno como otras personas que durante toda la vida estuvieron cerca de uno. Entonces, ¿qué tan existencial termina siendo Cortafuegos? En el libro mencionamos, yo admiro mucho a Camus. Albert Camus, lo admiro mucho. Yo ya ahora me he hecho muy vago para leer ensayo. Ya no, yo hace unos años solo leo ficción, pero para este libro sí me puse con juicio a estudiar el mito de Sísifo. Buenísimo. Porque tenía que ver sobre eso. Y claro, yo soy admirador de Camus y cuento de su infancia y cuento de algunas cosas, justamente porque lo que tú dices, ahí se dice, la amistad a primera vista no existe.
La amistad, el amor sí. El amor sí. El deseo también. La amistad no. Pero como tú dices, al mundo le pasa, ve llegar un niño que también es 2 años mayor, pero cuando uno tiene 7 y el otro tiene 9, pues el mayor se nota más. Y lo ve llegar con los guayos y la cachucha y es arquero. Y dice, yo quiero ser amigo de este man. Tengo que ser amigo de este man. Entonces, pero también hay una cosa que dice la novela, y es que a los hombres declarar la amistad heterosexual nos cuesta. Uno nunca le dice a un amigo, te quiero mucho, nunca. Borrachos sí. Borrachos sí. Borrachos sí somos veces. los más cariñosos, pero Cercanos. sobrios no. Y la amistad masculina no es muy comercial, no vende mucho. Yo escuchaba a Juan Gabriel Vázquez en el High Festival, presentaba un libro de un escritor de Trípoli que se llama Jean Matar, que se llama Mis últimos amigos. Se llama. Y ellos decían, no hay mucho libro, no hay mucha obra artística sobre amistad entre hombres. Eso parece que nos avergonzaron un poco. Sí. Y no, yo creo que hay que quitarnos esa pena. Y yo, lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida son mis amigos. Y a mis hijos les digo, vean, lo mejor que pueden hacer en esta vida, la mejor empresa, el mejor cultivo es consigan amigos, que eso es lo que en la vida a uno le sirve. Entonces, en eso yo creo profundamente. La amistad surge cuando menos uno piensa. Surge en la política, surge en la literatura. La política es mucho. La política es un área en la que donde la gente esconde sus verdaderas emociones. Sí, y termina siendo una dicotomía entre realmente quién es mi amigo y quién no, pero sí ese compañero de vida política. Y muchos políticos, así como Germán, han escrito literatura. Yo me leí uno, que precisamente lo encontré en la biblioteca, que era El culo de Antanas, de Roy Barreras, del cual obviamente es muy político, ¿sí? Netamente político. Y previsualiza un poco lo que es la realidad colombiana. Pero vemos a Germán con una línea totalmente distinta. Sé que el primer libro tenía matices políticos, pero este tiene un poco más de conexión con la amistad. Pero la amistad se encuentra también en el fútbol. Ah, no. Y en todas las actividades de la vida. Cuando arranqué a leer el libro y se habla de Santa Fecito, y perdón para los hinchas de Millonarios, para los hinchas de otros equipos, pero acá en esta mesa he declarado que soy hincha de Santa Fe. La gente buena se encuentra en la vida, eso sí. La gente noble. Amigos se encuentran, y por qué no amigos santafereños o cardenales. Pero hablar de fútbol, que también sirve como esa analogía en la que podemos conectar con muchas personas. Entonces, ¿qué tanto ha fungido en Germán no solamente el fútbol, sino Santa Fe y todo lo que se plasma precisamente en conexión con dos amigos que les encanta el fútbol? Y una de esas cosas es ser hincha de Santa Fe estando en Pasto. Digamos, como lo decía antes, entre Morales y Mateo no hay casi nada en común. Y el primer encuentro de ellos es muy duro. Cuando Mateo le califica su obra tan mal y el otro se molesta tanto, ahí no había muchos puntos en contacto. Hasta que, por ayudarle a un amigo, se acercan un poco. Pero cuando descubren que los dos son cardenales, bueno, listo, eso ya es otra cosa. Usted y yo hoy podemos irnos a beber y estoy seguro que podríamos beber durante horas. Hablando, no lo conozco, Andrés, no sé de su vida, no sé de su trayectoria, no sé de su familia, pero con solo saber que es hincha de Santa Fe, estoy seguro que durante horas podríamos pasar muy bien. Sí. Porque es un tema que a los hombres, y ojalá no suene muy machista eso, pues nos mueve todo. Yo a nada le he dedicado tanto en esta vida como al fútbol. Uh-huh. Yo en la polla de la empresa voy de último y todo el mundo se me burla. Porque me dicen, usted lleva 55 años viendo fútbol y no le ha servido de nada. Leo fútbol, oigo fútbol, escucho fútbol. Cuando era niño el fútbol no se pasaba por televisión, ni había internet, era el radio. Y el niño Dios como a los 7 años me trajo un radio y yo a los paseos y a todo un lado era pegado con mi radio. La plata del recreo la ahorraba para comprar un nuevo estadio. Me acuerdo que salía los lunes. O sea, una pasión. Y soy aficionado, no soy aficionado, soy fanático. Pero eso es malo. Yo sé que eso es malo. Mis apreciaciones sobre fútbol, pues no son objetivas, no son inteligentes. Muy pasionales. Son pasionales. Sí. Santa Fe es el mejor equipo del mundo. Punto. Y lo es. No tengo que alegarlo con nadie. Omar Pérez es el mejor jugador que ha pisado el estadio, el Campín. Pues sí, punto. No tengo que demostrarlo. Y eso, mi mujer me dice, yo lo envidio.
Porque tener una pasión así debe ser buenísimo. Yo me encierro el domingo y puedo ver 4 o 5 partidos tranquilos. Entonces, claro, el fútbol es para mí un compañero, y yo quise en este libro hacerle un homenaje al fútbol como un vínculo entre dos niños, pero también como una pasión que uno tiene y que lo libra un poco de esta realidad que a veces es tan aburrida y tan dura. Y creo mucho. Por eso me duele, y hoy estoy emberracado con Infantino y con Yesurún y con los dirigentes del fútbol que han hecho del fútbol un negocio, una empresa. Este libro, Cortafuegos, le da muy duro a los dirigentes, porque ¿cómo es posible que el fútbol ahora no tenga 2 tiempos, sino 4? No, están haciendo del fútbol una cosa que no es. Nosotros nos creíamos viendo otro fútbol. Sí. Y odio a quienes están haciendo del fútbol solamente un negocio. ¿Por qué? Porque soy un fanático, yo soy de la vieja guardia futbolera. Hablando de fútbol, hay 2 libros, pero me voy a centrar en uno, que lo hablamos precisamente en la mesa central de Divagar, y es Dios es redondo, de Juan Villoro. Sí. Un libro que salió en el 2006, justo para el Mundial de Alemania. Y en él trata de expresar un poco sobre la religión, pero la religión del fútbol. El balón sí. es el Dios. Y los jugadores terminan siendo esos personajes que no solamente los estamos llenando en un álbum, sino que terminan siendo ídolos, terminan siendo buenos o malos, dependiendo del partido. Terminan siendo como esa nueva forma de religión en la que le pedimos, y que sucedió en Argentina, porque en Argentina surgió la iglesia maradoniana, sí, a quien todavía le rezan para que, por ejemplo, Argentina quede campeón de este mundial. Y que peregrinan sí, con ellos, y el sí, balón es el que está sí, ahí, la foto de Maradona. Entonces el fútbol ha crecido tanto que en qué momento sintió Germán que sí termina siendo no una religión, pero sí conecta con las emociones, conecta con esa sensación que genera un gol, que genera un partido no solamente de Santa Fecito, sino por ejemplo ahora en el Mundial con la selección Colombia, en la que uno dice, me encantaría, y por ejemplo con las pollas, yo estoy en la polla, pero es arrancar todos los resultados de cero, y no es como un día antes voy a llenarlo. ¿Le ha ido bien? Voy de tercero. Mi polla es de 52, yo voy de 49, una cosa vergonzosa. Pero este Mundial está para eso. Equipos como el Congo, como sí, Cabo Verde. No, pero yo también me voy a llevar, digamos yo, Paraguay que le gane a los gringos. Ojalá. Y pongo a Paraguay a ganar a los gringos. Solo yo pongo eso. Por eso me va mal. Por eso me va mal. Y tratar de visualizar y decir, posiblemente suceda. Que Argentina pierda, quiero yo. Entonces pongo a Argentina a perder, pues no cojo una. Sí. Pero aquí hay un párrafo donde yo expongo, pues yo no, el personaje o el narrador, por qué en esta época la gente idolatra tanto a los deportistas. Y lo menciono porque me acuerdo que mi editora me dijo, ese párrafo está un poco como salido, eso no lo veo ahí. No conecta. Yo le dije, déjamelo, porque es algo que yo quiero decir. Yo quiero decir por qué en esta época los deportistas para nosotros son dioses. Entonces ahí lo digo, y es una teoría que me gustaría debatirla y hablarla con mucha gente. ¿Cuántos Espinosas y cuántos Mateos tiene en la vida, hermano? Este libro nació porque yo conocí un librero muy famoso en Bogotá que se llamaba Mauricio Lleras, y durante 20 años Mauricio fue mi librero y forjé con él una gran amistad. Es un poco parecido. Yo al final digo que este libro es un homenaje a él, pero pues con todo el respeto, porque uno no puede caricaturizar. Pero Mauricio ya era un viejo terco, necio, chocho. Cuando yo pedía un libro me decía, eso no le va a gustar, no lleve eso, lleve este otro. Y lo peor era que nunca se equivocaba. Yo me acuerdo, quería llevar algo, no solo lleve este, y al final sí. Y cuando muere Mauricio, muere hace unos años, ahí me di cuenta yo que tener un librero es un tesoro. Un tesoro. Porque claro, le ahorra uno tiempo y le ahorra plata, porque los libros son muy caros. Y cuando uno sale de compras, yo soy más comprador que lector, creo. Entro a una librería y me gasto hasta lo que no tengo. Pero claro, hacerlo sin una guía le sale a uno más costoso. Me acostumbré a tener a alguien que me decía, ese sí, ese no, este sí. Entonces, he dado muchos tumbos, he descubierto. A veces me siento orgulloso cuando cojo un libro sin haber conocido ni el autor. El otro día compré un libro solo por el título. Claro, el editorial me ayuda porque de editorial hace, ¿cómo se llama? Asteroide. Sí. Son muy chéveres. Y el libro se llamaba Salir a robar caballos. Me encantó, lo compré
Por suerte, me resultó un lindo Lo voy a libro. agregar Es una para amistad, leerlo. esa amistad de niños. Sí. Salir a robar cables, dijeron fantástico. Entonces, claro, pero también me he estrellado, también he comprado cosas que no y tal. Entonces, me ha hecho mucha falta tener un librero. Mucha falta. Estaba conectando varios libros de los que he leído y están en conexión con lo que es Cortafuegos. Hablar de la amistad. Hay un libro de Nicola Mariti, italiano, que se llama Io e te, del cual también hay una película. Y es una amistad no solamente de hermanos o hermanastros, sino de encontrar cosas que a veces nosotros sentimos perdidas. Hay otro que es de Lucy Adlington, que es La cinta roja, y va muchísimo, y va engranado con lo que es la Segunda Guerra Mundial, y estar en Auschwitz. Y de acá hay un libro de un autor que no vamos a decir porque la idea es que lo lean, pero del cual habla precisamente de estar en Auschwitz y después escribir precisamente de esa historia. Pero surge la amistad de personas que no se conocen, pero durante ese momento de estar en los campos de concentración, surge una amistad de la cual solamente sale una persona. Entonces, es conectar con lo que realmente es la amistad, con lo que realmente es vivir la realidad y la pura realidad, que no solamente es lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y desde 1939, que es donde refleja Lucy este libro, sino lo que pasa en Colombia. En Colombia también hay una realidad en la cual muchas personas han perdido a sus amigos por todo lo que sucede no sé, hace 10, 15, sino hace 70, 50 años. Entonces, 70 años. la amistad también prevalece, pero ser amigo de alguien que ya no está, uno puede decir, es y seguirá siendo mi amigo. Sí, porque las enseña. Miren, hoy estoy con yeso en una pierna. Me quebré el peroné hace 10 días. Y acordé de mi amigo Gustavo, el que murió hace un año. Cuando estábamos en el colegio, me acuerdo, volados un día por allá en Pasto, en un parque, mamando gallo, porque no se volaba para hacer nada. Me decía Gustavo, el ideal, ¿sabes qué debe ser? Incapacitarse uno en un mundial. Ah, no, claro. Y me viene a pasar eso a mí 45 años después. Y me acordé de Gustavo. Dije, no, ese man era un sabio, ese man me enseñó mucho en la vida. Pero mira, dos cosas. Hay un libro que yo no menciono aquí, porque al final hay un listado. Hay un libro que a mí me encanta, de un escritor argentino que se llama Eduardo Sacheri, Sí. el de El secreto de los ojos, muy famoso por eso, que es sobre fútbol, porque libros sobre fútbol, tú mencionaste, de ahí solo conocí el de Villoro, cuentos, hay un tomo muy lindo de gente muy famosa que escribe cuentos de fútbol, hay mucho sobre fútbol, yo he tratado de leer, pero ese se llama Papeles en el viento, y es lindísimo porque es de amistad. Son 5 amigos, se muere uno de ellos, y están tratando de ver cómo arreglan el tema económico para la niña, pero todo gira en torno al fútbol. Y son argentinos, y los argentinos tienen una terminología que es muy simpática. Cuando quieren son muy simpáticos. Entonces yo también insisto en recordar, la película es muy mala, no la vean, pero Papeles en el viento es muy lindo. A mí casi que me hace llorar eso. Pero también quería contarte que mi anterior novela se llama El fragor de la leña verde. Son 2 jóvenes de mi época, de mi generación, que se conocen en la universidad en la época de la séptima papeleta. Sí. El uno es muy godo, el otro es muy de izquierda. No tienen nada en común. Ese proceso de la séptima papeleta los une y a lo largo de la vida se vuelven amigos. Entonces todo el mundo decía que era un libro sobre política, porque claro, los dos se dedican a hacer política. Y ahí yo lo que hago es contar lo que ha pasado en este país, el proceso 8000, el Caguá, muchas cosas. Pero yo decía, y al final la gente me entendió, que no es un libro sobre política, sino sobre amistad. Porque estos 2 tipos, que eran tan diferentes, pero declaradamente opuestos, a pesar de eso, terminan siendo muy amigos y se ayudan en la vida, pues de esos favores de vida o muerte. Entonces yo decía, esto no es sobre política. Claro, yo en esa época era director de un partido político, todo el mundo decía, claro, es sobre política. Pues sí, la política son hechos narrados de lo que le ha pasado a este país, pero en el fondo era sobre la amistad. Entonces creo que en mi obra ese es un tema recurrente. Espero que el próximo cambiara de tema, pero sin quererlo, sin pretenderlo,
Pues sí, a mí la amistad es algo que me Surge- mueve la aguja mucho. Surge la amistad. Y he leído 2 libros, de los cuales aborda 2 temas. Uno que me gusta y que siento que también surge el tema de no una amistad directa, pero sí una empatía, una alteridad por alguien. Lo leí en La importancia de morir a tiempo de Mario Mendoza. Y lo leí en Cortafuegos de Germán Córdoba. Y es La primavera árabe. Hablar de una persona que dentro de esa propuesta que tiene como ser humano, vinculado a una sociedad, vinculado a una democracia, y no decir democracia lo que sucedía en Túnez en ese momento, pero cuando le sucede algo, termina siendo el adalid y el punto de quiebre de una revolución. Y lo que sucede con este chico, de que precisamente lo que hablamos al inicio sobre el suicidio, pero hacerlo de forma desesperada y que termine volviéndose en una revolución, es una conexión con la alteridad. Y no digo que sea una amistad directa, pero siento que hay una empatía Claro. por esta persona, porque decimos, hay una hermandad también. Hay una amistad por esta persona que hizo algo y que generó en nosotros esa revuelta. ¿Por qué tiene que pasar ese tipo de cosas y no hacerlo sin que una persona tenga que realizar ese tipo de acciones? Pero lo que pasa es que termina volviéndose en una amistad indirecta. No eres cercano, pero siento alteridad por ti. La primavera árabe. No sé si amistad, pero si hay un reconocimiento, una admiración, digamos, en la distancia y en el desconocimiento de él como persona. Yo no sé si sería buena persona, mala persona, buen papá, buen hijo. No tengo ni idea. Pero hizo algo que trascendió en la historia y que cambió la historia. Entonces, ese solo hecho de haber tomado esa decisión tan difícil, tan radical, tan dura, y que ese hecho le haya ayudado a su gente y haya sido como un antes y un después en la historia de un continente, pues imagínate, ¿cómo no? Ahí también menciono un monje budista. No hay nadie más pacifista en esta vida que los monjes budistas. Ellos, pues no hay nadie. Ellos son una flor en todo el mejor sentido de la palabra, en todo el respeto, lo digo, porque ellos, la violencia, no, eso no consideran nada. Y cansado de que Ho Chi Minh los tratara como los tratara, se planta frente al Palacio Presidencial en Vietnam y se prende fuego. Sí. Miércoles, eso es muy bravo, o sea, muy. Y a veces yo sí creo que la gente deberíamos conocer esas cosas y pensar en que para que un hombre tome una decisión así, claro, va a trascender en el mundo y en la historia porque yo creo que fueron obligados a hacerlo, ¿no? Eso no debería pasar, ¿no? Nunca más nadie debería sentirse obligado a cometer semejante acto tan violento contra su misma persona, pero pues esta vida es tan dura y esta humanidad es tan crítica que hay gente que la hemos empujado a hacer este tipo de cosas. Terrible. No así, y ahí también lo digo, esos que se vuelan por fanatismo religioso, eso no. Eso es otra cosa. Porque alguien que esté fanatizado por lo que sea, si sea por el fútbol, pues no tiene la cabeza bien amoblada. No. Y menos si lo hace pensando en que se va a encontrar con las 15,000 vírgenes y eso. No. Eso es otra cosa. Para mí esos no son suicidios, sino actos demenciales llevados por el fanatismo. Bueno, estábamos hablando de que esta es la parte, por no decir que no tan seria, de la mesa de Divagar. Porque Germán tuvo la fortuna de estar del otro lado y ver cómo grabamos la mesa central de Divagar. Y el que se sentaría en algún momento en la mesa con nosotros y hablaría gaminadas, como dice Nicolás, las tertulias gaminescas. Divertidísimo. Además que no hay nada más chévere en esta vida que se le salga el gamín a uno y lo llevo adentro. Y a veces lo ejerzo, claro que sí. No, y me daba ganas de meter la cuchara cuando hacían un par de cosas. Pero pues no, ahora soy nuevo y venía en plan de invitado, pero cuando me inviten me encantará. Sí, bueno, me encantará. La invitación está igual abierta para que Germán esté con nosotros en esa tertulia gaminesca y que hablemos de todo un poco, porque la política también termina siendo eso. Sátira, ya a este risa. país le hace falta eso, hablar. Sí. Hablar, digámonos las cosas. Y si es mamando gallo, mejor. Pero a este país le hace falta hablar y conversar. Eso es lo que le hace falta y no, fantástico. Y me encanta el grupo porque es multicultural.
Tenemos de todo un poco. Está el serio, el que es irreverente, Serio, el entre comillas. filósofo. Igual tratamos de hacer este espacio precisamente de las tertulias gaminescas para que veamos la otra parte no tan seria. Así que lo que no hablaba tan serio, se nos fue el tiempo, mi querido Germán. Así que gracias. Y si quieren saber más sobre Germán, aquí está su libro y pronto estará en la mesa de divagar. Muchas Germán, gracias. chao, chao.